Este video está hecho con la finalidad de comprender un poco más qué son las finanzas públicas, la política fiscal, la política de gasto público y el presupuesto. La administración de las finanzas públicas implica dos procesos. Uno que ayuda a la recaudación del capital, llamado captación de ingresos, que se usará para proyectos de obras públicas, como los servicios públicos y el desarrollo social, ya sea federal, estatal o municipal, dependiendo de la administración. En este caso se hablará del gobierno federal, pero estas tres dependencias se encargan de este manejo por medio de la política de ingresos. El gobierno federal capta los ingresos a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien se encarga de planear y calcular los ingresos de la federación, el gasto público y formular las leyes para regular los ingresos de la federación. Aquí entra el cobro de los impuestos y se asegura el cumplimiento de las disposiciones fiscales emanadas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 31, que nos informa de qué manera se captan y administran los ingresos. Las finanzas públicas nos hacen saber de qué manera se captan e invierten los recursos que se obtienen y que son usados por la nación. De esta manera comenzamos a hablar de la política fiscal, que es el mecanismo encargado de regular y darle estructura a las finanzas públicas, siendo utilizada por el gobierno para garantizar una adecuada administración de los recursos, como son el gasto público, y los ingresos, como la recaudación de impuestos, de tal manera que estos dos rubros se hagan eficientes para el logro de una producción nacional, el empleo y un nivel de precios adecuado. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México son las instituciones que dan la pauta para encabezar la política fiscal, dando lugar a esta última a la política monetaria, quien se encarga de regular la inflación, tipo de cambio y las reservas nacionales, buscando estrategias que ayuden a resolver este tipo de problemas, activando la economía para que se genere más captación de dinero mediante las aportaciones de impuestos que recaban las empresas, mediante el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta. De esta manera la política fiscal busca el equilibrio para poder sobrellevar las necesidades del desarrollo de los estados y la nación. La política de gasto público apoya a la política fiscal, de tal manera que la política de gasto público revisa las necesidades económicas del país y a partir de esto se hace la determinación de la captación de ingresos, ya sea aumentando o disminuyendo el impuesto, de tal manera que se garantice el desarrollo del país. Una vez preparado esto, se da pie a la preparación de la política del gasto público, la cual en México es representada por la Ley de Ingresos de la Federación, que es emitida cada año en diciembre para establecer las directrices para el gasto público de cada año. Pero además establece el presupuesto para el siguiente año, mediante el presupuesto de egresos de la Federación, aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, conforme el artículo 74 de la Constitución mexicana. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el organismo encargado de ejercer el gasto público, apegado al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Federación. Pero además, el gasto público es representado por un presupuesto para su ejecución. El presupuesto representa la recaudación y el gasto público, regulando los organismos que están sujetos al control presupuestal,
sujetándose a las revisiones y preparando sus estimaciones de los gastos que ocupan sus operaciones. La Ley de Egresos de la Federación debe ser aprobada por las cámaras del Congreso para pasar a formar parte del presupuesto de egresos, otorgándose la autorización del gasto público, y en donde el Ejecutivo puede aumentar los gastos, los que no requieren de autorización por parte de los legisladores. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encarga de preparar el documento recaudatorio en donde se esperan obtener los ingresos presupuestales durante el año. La Ley de Ingresos de la Federación es el instrumento utilizado para la recaudación de los impuestos. Este es elaborado cada año, en donde se describen claramente los conceptos que representarán las tasas impositivas de la nación. Espero que este video les haya sido de un buen provecho para la comprensión de las finanzas públicas.